Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo número 4. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 4. Vamos a ver los mismos versículos que vimos la semana pasada. Si por alguna razón usted no pudo estar aquí, entonces puede escuchar ese mensaje a través de YouTube, en la página o en el canal del pastor Oscar Salinas, va ahí, y ahí va a estar el mensaje. Se llama ¿Qué sigue en el calendario? Parte 1. Hoy vamos a ver la parte número 2. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y cuando lo encuentre, entonces, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, y si puede hacerlo, nos vamos a poner de pie. Si no puede hacerlo, no se preocupe, quédese ahí sentadito o sentadita. Hace algunos años viajaba en un avión un pastor evangélico y le llamó mucho la atención que el capitán de la nave coqueteaba bastante con la aeromoza o azafata, como le quieran llamar. Y principalmente le llamó mucho la atención porque veía que este capitán de la nave traía puesto su anillo de compromiso, su anillo de matrimonio, perdón. Entonces el pastor se preguntó a sí mismo, él dijo, bueno, ¿y qué pasaría si Cristo viniera por su iglesia hoy? Obviamente esta persona no se iría. Déjenme decirles que el nombre de este pastor es Tim LaHaye, o en español Tim LaHaye, y entonces él decidió escribir un libro que después se convirtió en una película. El libro fue un bestseller, es un bestseller, y la película también ha tenido bastante éxito. El libro se llama Dejados Atrás o Left Behind. Y si nunca ha leído el libro o nunca ha visto la película, se la recomiendo, no la que después hicieron con Nicolas Cage, porque Nicolas Cage es más hollywoodense y quitan algunas partes importantes de lo que significa Dejados Atrás. Entonces, la versión anterior a Nicolas Cage o cualquiera que se pueda encontrar de Dejados Atrás, se la recomiendo. O compre el libro, está en español y está en inglés. Así que ya teniendo nosotros bastante claro la diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida del Señor, y otra vez, si todavía hay algunas cosas que por ahí están en duda, le invito a que escuche el sermón de la semana pasada, pero ya ahora que tenemos claro nosotros cuál es nuestra postura con respecto al rapto, nosotros podemos entender y podemos tal vez imaginarnos un poquito cómo va a ser ese día, y voy a tratar de explicárselos de la manera más sencilla posible. Déjeme decirle que ese día habrá una catástrofe a nivel mundial. El día que Cristo venga por su iglesia, habrá una catástrofe a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque podemos imaginarnos precisamente lo que veía este pastor evangélico, podemos imaginarnos pilotos de avión que son arrebatados por el Señor porque eran cristianos, porque eran creyentes en Cristo. Entonces el avión queda a la deriva. Entonces va a haber un montón de aviones que van a estrellarse en el suelo. Va a haber un montón de trenes descarrilados porque los choferes de esos trenes también eran cristianos. Va a haber un montón de accidentes en las calles, en las carreteras, con carros, con autobuses, con camiones, porque los choferes de esos carros, de esos autobuses y de esos camiones eran cristianos y el Señor los arrebató. Entonces va a haber una gran catástrofe, y a eso súmele todavía el caos en las calles, porque cuando ese tipo de cosas se presenten, la gente estará tan confundida que no va a saber cómo reaccionar. Y nosotros hemos visto, y Estados Unidos realmente es un muy mal ejemplo, pero es un ejemplo muy claro, malo, pero claro, de lo que sucede cuando se confunde la gente. En los Estados Unidos alguien se confunde, empieza a haber confusión por alguna situación que no saben qué pueden esperar. ¿Y qué es lo que hace? Muchísima gente se mete a las tiendas, empieza a robar las cosas de las tiendas, van a robar tiendas, van a robar carros, van a robar casas, va a haber una violencia por todos lados, violencia en la calle, asesinatos, incendios, todo provocado por la gran confusión. La gente que se quedó se va a estar preguntando, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó?
¿Cómo que yo estaba aquí con alguien y ese alguien de repente ya no está? Y si todavía peor, tenía un familiar que era cristiano y fue arrebatado al cielo por el Señor Jesucristo, pues todavía va a estar pensando qué sucedió, a dónde se fue, dónde está, por qué se fue de este lugar, por qué se fue de mí. Quienes se quedaron entonces van a tratar de explicar, van a tratar de darle una explicación a lo que pasó. Y va a ver que en ese tiempo, yo espero que no lo vea, pero yo se lo puedo decir ahora, van a tratar para justificar lo que pasó, van a decir, bueno, todos esos que desaparecieron, se los llevaron los ovnis, se los llevaron los extraterrestres, desaparecieron. O van a tratar de decir que fue una guerra nuclear y que algún tipo de virus o algo por el estilo hizo que desaparecieran un montonal de personas. Por supuesto, ellos no van a decir desaparecieron los cristianos, porque todavía a ese punto quedará gente en la iglesia, gente en la tierra que pensará que eran cristianos, pero se quedaron. Y se quedaron porque en realidad no eran cristianos de palabra, lo cual yo he predicado ya muchas veces que eso no existe. Eran cristianos que creían a su manera, lo cual ya también he enseñado muchas veces que eso no existe. O eran cristianos porque pertenecían a una religión o a una iglesia. Entonces usted en ese tiempo va a ver que se quedaron inclusive pastores, sacerdotes, ministros del Señor. Se quedaron. ¿Por qué? Bueno, porque eran ministros de nombre. Eran ministros de religión, pero no de relación. Y es triste que va a haber entre ellos, como dije hace un momento, pastores, evangelistas, que decían servir al Señor, pero se van a quedar. Entonces, como va a haber un montón de caos, usted imagínese nada más, trate de imaginarse por un momento que eso está sucediendo y que usted se quedó. Trate de imaginarse cómo es la escena. Se está viendo incendios por todos lados, aviones que caen, carros que chocan, etcétera. Está viendo la gente corriendo por las calles toda sin sentido, sin control, confundida. Y eso es a nivel mundial, porque nosotros podemos ver una crisis que ocurre en un país y ya casi estamos acostumbrados a ver crisis así en un país. Pero ahora imagínese eso a nivel mundial. Todo está ocurriendo a nivel mundial. Entonces hay un desorden tremendo a nivel mundial y tiene que levantarse un líder que venga a poner orden en el mundo. No se va a poder poner orden solo por país, es demasiado lo que está viendo y tiene que haber alguien que llame a la unidad nuevamente del pueblo. Ese alguien es el anticristo. Y en el libro de Apocalipsis se le llama la bestia. Así que si ustedes alguna vez han escuchado acerca de la bestia, bueno, la bestia es el anticristo. Esa persona que va a ser un líder a nivel mundial, que va a venir a traer paz y orden en medio de todo este caos. Este líder, porque será un verdadero líder para que pueda unir a todas las naciones del mundo, trabajará en todo lo que tiene que ver con el aspecto social, económico, político. Pero no puede trabajar en un aspecto que es fundamental en la vida del ser humano. Porque el ser humano fue diseñado para creer en Dios. ¿Sabía usted eso? Dios diseñó al ser humano para que lo alabe. Pero como la gente se pierde y se pierde en el pecado, entonces deciden adorar otras cosas. Deciden adorar imágenes, deciden adorar el trabajo, deciden adorar las posesiones, deciden adorar cualquier cosa. Entonces esta persona que va a venir va a poner ese orden solo en lo económico, social y político, pero en el aspecto espiritual, que es fundamental en la vida del ser humano, ahí no puede meterse. Entonces lo que va a hacer es levantar una figura que haga eso. Y esa figura en el libro de Apocalipsis es llamada el falso profeta. Ese se va a encargar de lo que tanto ha buscado la parte religiosa de hoy en día, que se llama ecumenismo. ¿Sabe usted qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Y alguien dice, oye, pero eso es bueno,
Eso es muy bueno, qué bueno que todas las religiones estuviéramos unidas. No, Señor, no, Señor. Mientras Jesucristo no sea el centro de todo, nosotros no podemos unirnos con nadie. Con nadie, por muy buenos que parezcan, por muy buenos planes que tengan. Bueno, este falso profeta va a lograr unir a todas las religiones del mundo. Entonces, cuando pase eso, es que ha comenzado la gran tribulación. Y la gran tribulación dura 7 años. Los primeros 3 años y medio son horribles, los segundos 3 años y medio son peor. Y es algo que no se le desea a nadie y que nadie tiene que pasar por ahí. ¿Sabía usted eso? Nadie tiene que pasar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entregarle la vida al Señor Jesucristo para empezar a ser parte de su familia. Parte de esos que van a ser arrebatados por el Señor. Pero entregársela de verdad. Porque de palabra se la entrega a medio mundo. Por miedo se la entrega a otro medio mundo. Pero entregarle la vida a Cristo significa tener una relación con Cristo. No significa hacer una serie de rituales y cosas por el estilo, o hacer una serie de obras. Eso no es tener una relación con Cristo. Tener una relación con Cristo es querer ser como Cristo. Ser conformado a la imagen de Jesucristo, que ese es el plan que tiene Dios con cada uno de los creyentes. Entonces muchos en aquel tiempo y ahora mismo dirán que son creyentes, pero no lo son. Han sido engañados. Y el evangelio de la prosperidad es uno de esos instrumentos de Satanás que tiene gran aceptación dentro de la iglesia evangélica. Y muchos caen ahí, en un Cristo que te hace millonario, que te sana de toda enfermedad, que te saca de todo problema, pero no en un Cristo, no han creído en un Cristo que perdona pecados y que nos llama a la santidad. Entonces, todas estas personas que lo vieron desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista de conveniencia, estas personas se van a quedar. Y estas personas son las que van a atravesar por la gran tribulación. Pero como dije, no necesitamos estar ahí. Entregue su vida a Cristo si no lo ha hecho. Entregue su vida a Cristo de verdad. Entregar su vida significa entregar su vida. Y usted será libre de aquel tiempo, porque es lo que nos acaba de enseñar el apóstol San Pablo en esta carta que acabamos de leer. Tristemente, Dios no quiere que nadie se vaya, pero tristemente, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, aún Mateo capítulo 24, el Señor Jesús hablando, nos habla de que no va a ser mucha gente la que se va a ir, la que se va a quedar. No va a ser mucha gente la que se va a quedar. ¿Sabe qué? Se va a quedar muchísima gente, tristemente. Van a ser no muchos los que se van a ir con el Señor, o los que nos vamos a ir con el Señor si el rapto ocurriera en este mismo momento. Pero si aún, porque usted realmente creyó en Cristo solamente como una religión, como una filosofía, como una cualquier cosa, menos una relación con Él, si usted creyó en todo menos en una relación con Él y se queda, bueno, déjeme le digo que Dios todavía tendrá misericordia de las personas que se quedaron, mientras la iglesia del Señor está en el cielo con Él y en la tierra están sufriendo el periodo de gran tribulación. Dios levantará 144,000 varones judíos que predicarán el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para darles la última oportunidad de que se arrepienten y entreguen sus vidas a Cristo y puedan pasar a formar parte de la familia de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 13. ¿Sabe que Pablo creía que el Señor Jesucristo iba a venir en los días de Él? O sea, es decir, Pablo creía que él lo iba a ver nuevamente al Señor Jesucristo viniendo por su iglesia. Entonces Pablo se está dedicando a decirle a la gente, y debemos hacerlo nosotros también, estén preparados, porque en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Entonces lo que pasó es que la iglesia en Tesalónica se empezó a poner triste, porque por un lado esperaban la venida de Jesucristo que los llevara con Él al cielo, pero por otro lado se preguntaban, Pablo, ¿y los que ya se murieron?
¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa? ¿Dónde van a pasar su eternidad? ¿No se los va a llevar Cristo? Y estaban tristes porque tenían esa duda. A mí me parece un cuestionamiento bastante válido de los tesalonicenses, y es bueno que cuando usted tenga un cuestionamiento lo haga saber, lo exprese. No hay preguntas tontas, no hay preguntas necias, no debe haber preguntas que molesten. Si usted tiene dudas en cuanto a su salvación, si usted tiene dudas en cuanto a su relación con Cristo, si usted tiene dudas en cuanto a cómo será el final de los tiempos, pregunte. No se quede con la duda. Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes estén ignorantes de estas cosas, no quiero que las ignoren, porque cuando uno ignora, uno se pone triste porque no sabe. Y eso es lo que les está diciendo Pablo, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo, en primer lugar, les dice esto y me encanta cómo lo dice. Dice, ellos están durmiendo. O sea, cuando ellos preguntan, ¿y los muertos? ¿Qué va a pasar con los muertos? O sea, nosotros nos vamos a ir con el Señor. ¿Y los muertos? Entonces Pablo les dice, y me encanta cómo se los dice, los muertos están durmiendo. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice están durmiendo? No es en un sentido literal. No es que esté el muerto ahí y su alma ahí con él. Porque el muerto a partir del tercer día va a empezar a descomponerse y después, al pasar de los años, se va a hacer polvo. Y aquellos que murieron en alta mar y fueron devorados por tiburones, los que murieron en las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde están durmiendo si sus cuerpos fueron calcinados? Entonces Pablo no está hablando de esa clase de dormir, pero está usando una metáfora muy hermosa, porque el que se duerme, se supone que va a ¿qué hacer? El que se duerme en la noche, ¿qué va a hacer en la mañana? ¿Se va a qué? Se va a levantar, se va a despertar. Entonces Pablo está usando esa figura y les dice, no se preocupen, ustedes, luego los que murieron, están dormidos, están esperando levantarse nuevamente, pero no están allí. Ellos ya no están allí. Entonces usted podría preguntar, si ellos ya no están allí, entonces, ¿en dónde están los que se murieron? ¿En dónde están? Solamente hay dos destinos para una persona que muere hoy en día y desde los tiempos del Señor Jesús. Solo dos destinos. Si la persona murió sin Cristo, esa persona se va inmediatamente no al infierno. El infierno todavía no está habitado, para que usted lo sepa. Así que no le crea a nadie que sale con que, oh, el Señor me dio una visión del infierno. No le crea, el infierno ni está habitado. Entonces hay dos lugares a donde van las personas. El que murió sin Cristo, esa persona va a un lugar que en el Antiguo Testamento se conoce como Seol, que significa lugar de muertos, o, ese es en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en griego, se conoce con el nombre de Hades. Ahí es donde van las personas. Antes, todas las personas, buenos y malos, iban ahí. Y usted puede ver la parábola que hace el Señor Jesús acerca del rico y ¿quién más? Y Lázaro, que hasta lo hicieron una novela en Univisión. Entonces antes todos iban ahí, buenos y malos, y estaban separados solamente, pero estaban en el mismo lugar, pero separados. Pero cuando Cristo entregó su vida en la cruz, dice la palabra de Dios que Él bajó hasta las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Los buenos que estaban ahí en el Hades, Cristo los agarró y se los llevó con Él. Desde entonces, toda persona que muere en Cristo ya no va al Seol, sino que va al cielo. Entonces, cuando alguien pregunta, si los tesalonicenses preguntaran, ¿y dónde están entonces los que murieron? Si están durmiendo, ¿en dónde están entonces? Ellos están en el cielo. Allá están ya con Dios, en el cielo. Si no murió con Cristo, entonces está en el Seol. ¿Y qué está haciendo en el Seol? Está esperando el juicio de Dios. Pero quienes murieron en Cristo, ellos no van a ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve como juez, nos ve como ¿qué? ¿Como qué? Como papá. Dios nos ve como papá, es nuestro papá.
Pero si alguien murió sin Cristo, Dios lo ve como un juez. Así que los muertos en Cristo están ahora en la presencia del Señor. Déjenme nada más para informarle que los primeros que van a entrar al infierno, los primeritos, y está ahí en Apocalipsis 19 y 20, serán el anticristo y el falso profeta. Esos son los primeros. Y luego en Apocalipsis 20, 10, nos dice que el tercero que va a entrar ahí, ¿sabe quién es? Satanás. Y después todos, Apocalipsis 20, 13, todos los que estaban en el Hades o en el Seol, todos, que ya sabemos que son sin Cristo, obviamente, todos esos van a entrar al infierno. Y después, Apocalipsis 20, 15, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que rechazaron a Jesucristo como Señor y como Salvador y estaban vivos en el momento en que ocurre todo esto, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, donde Satanás va a ser el principal castigado. No es el príncipe de las tinieblas, no es el que está sentado en un trono imponiendo castigo a las personas que van al infierno, es el principal castigado. Porque el infierno, dice el Señor Jesús, fue creado para él y para sus ángeles, es decir, para Satanás y sus demonios. Así que no es donde va a estar como rey, sino donde va a estar sufriendo el tormento eterno. Pero como dije, para quienes murieron en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, ya están en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 23, 43, usted se acuerda del Señor Jesús crucificado, dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno hable y hable, y el otro diciéndole: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: de cierto te digo que hoy vas a tener que esperar un buen rato hasta que yo venga. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que muere en Cristo está inmediatamente con él. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces Pablo les da la buena noticia: no se preocupen. Y esta noticia los tiene que llenar de alegría y de esperanza. Pablo les está diciendo: los que durmieron en Cristo van a ser traídos de nuevo. Sus almas van a ser traídas de nuevo y van a levantarse nuevamente. A eso le llamamos resurrección. Y cuando usted va a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, todo el capítulo 15 es un capítulo hermoso que nos habla de cómo será la resurrección de los santos del Señor. ¿Cómo serán esos cuerpos? Porque otra vez la gente se pregunta: pero si esa persona ya tiene cientos de años ahí, ya no hay ni polvo. O las personas que mandaron cremar y tiraron su polvo, sus cenizas por sobre el mar o la calle o lo que sea, o los que se comieron los tiburones, o los que murieron en las Torres Gemelas, o los que etcétera, etcétera, ¿cómo van a resucitar si ya no tienen cuerpo? Bueno, déjeme le digo que para Dios no hay ningún imposible. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, nos habla que los cuerpos serán cuerpos transformados. O sea, no piense que va a ser el cuerpo con el que murió, porque el cuerpo con el que murió es un cuerpo imperfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un cuerpo imperfecto, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que se envejece, es un cuerpo que está sujeto al clima, o sea, a las inclemencias del tiempo, que está sujeto a la distancia, al tiempo, etcétera, a la gravedad y cosas por el estilo. Pero el cuerpo que tendremos cuando resucitemos será un cuerpo diferente, un cuerpo completamente transformado, un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no depende de las inclemencias del tiempo, que no depende de comer y cosas por el estilo. Perfecto en todo sentido. Más o menos imagínense algo como yo, ¿ya? Más o menos, así de perfecto. ¿Ya? Está bien, un poquito más perfecto va a ser pero porque no quiero verme como que muy perdón. Entonces va a ser un cuerpo
incorruptible. Un cuerpo perfecto es un cuerpo transformado, un cuerpo que se parece al nuestro, pero no es como el cuerpo que ahora tenemos. Se parece, pero no es. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, también quiero hacer un paréntesis aquí, vale la pena. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:52, dice que nuestros cuerpos serán transformados. Y la palabra transformar, la palabra en griego que se usa ahí para transformar, la palabra esa deriva de una palabra que es halos. Y halos significa uno u otro que es de la misma, que es parecido. A lo mejor los estoy confundiendo, déjenme, les aclaro. La otra palabra es heteros, que es otro que es completamente diferente. Halos es algo que es otro que es similar. Por ejemplo, cuando usted come una manzana y después quiere otra manzana. No es la misma manzana, pero es otra similar. Esa palabra es halos. Heteros es si usted se come una manzana, pero después quiere una naranja. Ese es otro completamente diferente. Y la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para decir en 1 Corintios 15:52 que seremos transformados es halos. Es algo que es parecido. No somos igual, pero es parecido. Va a ser un cuerpo perfecto. Por eso pudieron reconocer al Señor Jesús por sus marcas, pero también batallaron al principio para saber quién era Él. Hasta que mostró sus marcas, entonces se dieron cuenta que era Él. Entonces era alguien parecido, pero al mismo tiempo diferente. Así es como vamos a ser nosotros. Si Cristo viniera por su iglesia, ahorita, en este preciso momento, entonces lo que dice el apóstol Pablo, los muertos se van a levantar primero con sus cuerpos glorificados, con sus cuerpos transformados, y después nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados, seremos raptados. Y en ese momento que somos raptados, en ese momento nuestros cuerpos son transformados, porque tenemos que estar perfectos cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, en ese mismo momento, nuestros cuerpos van a ser transformados. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez, primero los que resucitan y luego los que estamos vivos. Ellos van a resucitar primero. Sus almas van a volver entonces a sus cuerpos, pero no a ese cuerpo, sino al nuevo cuerpo transformado, al nuevo cuerpo glorificado. No sé si voy muy rápido, pero si acaso fuera muy rápido, entonces escúchelo después el sermón en YouTube y lo puede ver, lo puede escuchar más despacito. Pero algo que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Mire, aquí esto me encantó. Porque Pablo no está hablándole a los tesalonicenses para darles ahí consuelo, darles por su lado, ahí, no, mira, no se apuren. No es un buen deseo de Pablo. Es Dios hablando a través de Pablo. Por eso dice, decimos esto en palabra del Señor. Y déjeme le digo algo bien importante, mi amado hermano y hermana. Cada vez que usted abre su Biblia, ¿qué cree? Es Dios hablándole a usted. Cuando usted está orando, usted le está hablando a Dios. Pero cuando usted abre su Biblia, Dios le está hablando a usted. Y como diría Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que permitió usted que Dios le hablara? Porque nos encanta pedirle un montón de cosas, pero no damos tiempo para que Él nos hable. Y queremos que nos hable de una forma mística. Hay personas que hasta se ponen a decir que se pusieron a platicar con Él, que no sé qué. Bueno, yo respeto eso, pero aquí, palabra de Dios, aquí, Dios me habla a través de su palabra. Amén. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le está hablando. Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia. Si no, no espere que ande por ahí una voz diciéndole, mira, tienes que hacer. No espere eso. No digo que Dios no lo haga, pero no esté esperando eso. Dios nos habla a través de su palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí 1 Corintios otra vez, 15:52. Ahí también habla el apóstol Pablo de una trompeta.
Va a haber un sonar de una trompeta. Cuando suene la trompeta, entonces los muertos en Cristo van a resucitar. En ese mismo momento, los que hayamos quedado, nuestros cuerpos, o los que hayan quedado, depende de cuándo sea el rapto, sus cuerpos van a ser transformados. En ese mismo momento, al sonar de la trompeta. Algunas personas, como veíamos la semana pasada, confunden esta trompeta con la séptima trompeta de Apocalipsis para decir, es que ahí está, mira, ves, no hay rapto, es segunda venida. Pero hay una diferencia muy grande entre esta trompeta que está hablando Pablo y la trompeta de Apocalipsis. Son dos trompetas completamente diferentes. ¿Cómo sabemos que son diferentes? Bueno, porque la séptima trompeta va a tocar y va a haber una serie de desgracias, una serie de caos, de acontecimientos bien difíciles, bien duros. Pero acá, en esta trompeta de la que está hablando Pablo, ¿qué es lo que va a pasar? Los muertos en Cristo resucitan y la iglesia del Señor se va con Él. Apocalipsis no habla nada de eso. Entonces son dos trompetas diferentes. Ahora déjeme hablarle un poquito de las trompetas también para que usted tenga claro por qué se usa la figura de la trompeta. La trompeta es un instrumento musical, todos lo conocemos, pero la trompeta se usaba para diferentes cosas. La trompeta lo mismo se usaba para cantar la alabanza. Usted va al Antiguo Testamento y va a ver músicos trompetistas tocando para el Señor día y noche. Entonces se usaba cuando hay cantos de alabanza, pero también se usaba para llamar a la guerra y se usaba también dentro de la guerra para dar instrucciones. Ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, si les ha tocado ver, sobre todo películas de vaqueros y cosas por el estilo, de soldados de los tiempos de los vaqueros, la trompeta que decía retirada, ¿se acuerdan? No andaba nadie gritando, vámonos, vámonos, era la trompeta. Esto significaba, vámonos. Entonces depende del sonido, era el mensaje que mandaba. Entonces la trompeta de la que está hablando Pablo es una trompeta de gozo, es una trompeta de alabanza, porque hay una iglesia que se encuentra con su Señor. Pero la trompeta de Apocalipsis es una trompeta de juicio por todas las cosas que vienen después. Mateo 24, versículos 40 y 41, acuérdense que dice también ahí el Señor Jesús hablando, acuérdense que dice que va a haber dos personas en el campo, ¿y qué va a pasar con una de ellas? Uno será tomado y el otro dejado. Y después dice que dos mujeres estarán en la molienda, en el molino, y una de ellas será tomada y la otra ¿qué? Será dejada. Y entonces cuando eso suceda, la que se quedó, el que se quedó, comienza a vivir entonces ese periodo de tribulación que dura 7 años y donde Dios les va a dar en su misericordia la última oportunidad. Por lo tanto, versículo 18, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mire, Pablo comenzó hablándoles porque ellos estaban tristes. Los tesalonicenses estaban tristes. ¿Qué va a pasar con las personas que murieron? Entonces Pablo ya les explicó lo que va a pasar con las personas que murieron. Les explicó a ellos y nos está explicando a nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros muertos? ¿Qué va a pasar con mamá, con papá, con mi hermano, con etcétera? Con todos los familiares, todos los seres queridos que ya murieron. ¿En dónde están ahora? Están en la presencia de Dios si han sido creyentes en Cristo Jesús, porque solo Cristo salva. Y si es así, entonces Pablo les dijo a los tesalonicenses y a nosotros por aplicación que también ellos un día van a resucitar. Amén. Sus almas van a regresar a estos cuerpos que es completamente diferente, un cuerpo que es completamente transformado. Entonces Pablo los llena de ánimo y de esperanza. Yo creo que lo logró porque, como dijo él, es palabra de Dios lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice Pablo. No es un buen deseo mío, es palabra de Dios. Dios les está diciendo eso porque Dios no quería que ellos estuvieran tristes y Dios no quiere que usted y yo estemos tristes. Dios quiere que usted y yo estemos con un espíritu alegre, gozoso, lleno de paz, sabiendo que no importa lo que estemos viviendo ahora, no importa lo que estemos viviendo ahora, si nosotros podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra, usted y yo estaremos en su presencia, en la presencia de Dios, ya sea porque ahorita mismo venga por su iglesia, o ya sea porque morimos y estamos esperando el día de la resurrección. Pero de que estaremos con Él, estaremos con Él. Y me encanta el canto que estábamos cantando hace un momento. Un día Él regresará
Y fíjese que no dice el canto, en su presencia quiero estar. No dice así. Dice, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré justificado por la fe. Así es como nos va a recoger el Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que los alentó muchísimo. Pablo les está diciendo que Cristo viene por su iglesia y después va a venir con su iglesia. Cristo les está diciendo, Pablo les está diciendo que Cristo va a venir por la novia, y en el Apocalipsis vemos que Cristo viene con la esposa, porque en el cielo fueron las bodas de la esposa. ¿Y la esposa quién es? ¿Sabe quién es la esposa del Cordero? ¿Sabe quién es la esposa de Cristo? ¿Sabe quién es? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia, no sé qué se podrá imaginar alguna otra persona, la esposa de Cristo, según el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, capítulo 21, versículos 2 y 9, y capítulo 22, versículo 17, la esposa de Cristo es la iglesia. La esposa de Cristo somos usted y yo, si hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que el triunfo final del cristiano está garantizado por Cristo Jesús. En conclusión, ya para terminar, es un tema que me parece bastante relevante y quise predicarlo en 2 tiempos, en 2 semanas. En primer lugar, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, junto con su segunda venida, son los 2 temas fundamentales del cristianismo. No puede haber un cristiano que no crea que Cristo resucitó, y no puede haber un cristiano que no crea que Cristo volverá por su iglesia. No puede haberlo. Si existe uno así, entonces realmente no es cristiano. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No sabemos. Pudiera ser en este mismo momento. Y mi pregunta es, si fuera en este mismo momento, ¿usted estaría preparado o preparada para irse con Él? ¿Usted sería de los que serían arrebatados al cielo o sería de los que se quedarían mirándose unos a otros confundidos? ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde fueron todos los demás? ¿Quién sería usted? Porque esos que se quedaron creían que eran cristianos, pero obviamente no lo eran. ¿Cómo estamos preparados? Entregando la vida a Cristo, pero entregándosela de verdad, no solo de palabra. Algunas personas piensan que no son tan malos como para que Dios los mande al infierno. Es que Dios no manda a nadie al infierno. ¿Sabía usted eso? Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que decidimos a dónde vamos a ir. Si una persona va al infierno fue su decisión, no fue decisión de Dios. Porque Dios le estuvo buscando, le estuvo atrayendo durante toda su vida. Pero usted estuvo terca, aferrado. No, yo no creo. Así no son las cosas. Y cuando venga ese día, muchos estarán gritando, Señor, ten misericordia. Pero ya no se van a poder ir, aunque Dios les va a dar una oportunidad. Entonces es entregarle la vida a Cristo, pero entregársela de verdad. No es entregársela a una religión, a una iglesia en particular. No es porque venga a Sublime Gracia, o vaya a la iglesia de San Juan Bosco, o a la iglesia que usted quiera. No es la iglesia, y no es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que es por fe, no por obras. Porque si fuera por obras, en lugar de tener al Dios de misericordia y de amor, tenemos al Dios más malvado del mundo. ¿Sabe por qué? Porque si se trataba de ser buenos y de hacer una obra buena por aquí y otra obra buena por allá para ser salvos, ¿a qué envió su Hijo Jesús? ¿Para qué lo mandó? Para que pasara por todo lo que pasó y entregara su vida en la cruz. Si nada de eso es necesario, bastaba con que yo sea más o menos bueno, por lo menos no tan malo. Pero ya he hablado tanto de lo que es realmente la salvación. Es por fe, no es por obras. Usted puede estar todo el día metido o metida en la iglesia, todos los días, pero si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, de nada le sirve. Usted puede ser la persona que da más dinero a todas partes, pero si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, de nada sirve. Porque la salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación se recibe y se recibe por fe. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y cuando hablamos de fe,
La fe se demuestra con hechos. La fe no es una cosa nada más de decir, yo tengo fe. La fe se muestra con hechos. Dice Santiago, capítulo 2, versículos 20 y versículos 26, que la fe sin obras es, ¿qué cosa? Es muerta, no sirve para nada. Una fe que no se refleja a través de obras, no sirve para nada. Ahora, mi pregunta es, ¿está usted listo si viene el Señor ahora mismo o lista? Porque déjeme le digo otra pregunta. ¿Está usted listo o lista para empezar un periodo de 7 años de tribulación? No se lo deseo, de verdad. Porque si ahorita usted no le ha entregado su vida a Cristo y se le hace difícil tener fe en Cristo porque tiene un montón de broncas, un montón de problemas en la vida, déjame le digo que en aquel entonces estos problemas de hoy serán nada para lo que van a tener. Y si hoy no puede creer en Cristo, mucho menos en aquel tiempo, que será bien difícil. Pero si usted ha confesado a Cristo, déjeme le digo la buena noticia, usted no va a atravesar por el periodo de la tribulación. Usted va a ser arrebatado al cielo. A usted le espera un futuro glorioso al lado de Cristo por toda la eternidad. Usted no verá nada del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de Satanás. No verá nada de eso. Usted estará con el Señor Jesús por siempre. Quiero terminar con esto. La palabra de Dios no nos fue dada para asustarnos. La palabra de Dios nos es dada para advertirnos que es diferente. No es para entristecernos, al contrario, es para llenarnos de gozo, de paz, de alegría, de esperanza. No fue dada para alterarnos, para confundirnos, sino para traer orden y claridad en nuestras vidas. No fue dada para que andemos con ansiedad, sino con felicidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra dirección, nuestra guía, lo que nos dirige. La palabra de Dios es el manual de vida y conducta que Dios espera de sus hijos. La palabra de Dios está llena, así como está llena de advertencias, está llena de promesas. Si podemos creer, si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. La palabra de Dios nos enseña el gran amor y la misericordia de Dios, pero también nos habla de su ira, la ira de Dios. Y nos habla de la gran misericordia que tendrá hasta el último instante, dándole la oportunidad para el arrepentimiento. Saber del final de los tiempos no debe entonces llenarnos a usted o a mí, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, no debe de llenarnos de temor, al contrario, de alegría. Porque esto que estamos viviendo se acabó, se va a acabar. Y comenzará algo completamente diferente por toda la eternidad. No más dolor, no más enfermedad, no más miseria, no más pecado, no más muerte, no más enfermedad, no más nada malo por toda la eternidad. Eso es lo que le espera el futuro glorioso a los hijos de Dios. Pero si no le ha entregado su vida a Cristo, tenga mucho miedo. Mucho miedo. Y no es que yo le quiera asustar, al contrario. Si no le ha entregado su vida a Cristo, es feo lo que viene, es feo lo que espera. Pero si usted ha creído en el Señor, entonces llévele el evangelio a las personas que todavía no creen en Él. ¿A usted le gustaría saber que su papá, que su mamá, que su tío, que su tía, que su hijo, que su hija se fueron al infierno? ¿Les gustaría eso? No, ¿verdad? ¿A usted les gustaría verlos en el cielo? Sí, ¿verdad? Entonces vayan y lleven el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Gloria sea su nombre. Vamos a alabar al Señor.